que va a ser una sorpresa para todos. Yo sé que también va a complementar muy bien esta temática, pero desde ya un ámbito más allá de repente de un consultorio, más allá de un paciente terapeuta, ¿no? Sino ya en un ámbito un poco más organizacional, que estoy segura que también nos va a ayudar a entender mejor esto, cuáles son las repercusiones más allá de la persona, sino también ya en el ámbito laboral. El día de hoy vamos a iniciar la conferencia con el magíster Cristian Solano. Él también nos acompaña desde la organización del Congreso. Así que estamos muy contentos y orgullosos de tenerlo con nosotros como primer ponente. Él es un docente que tiene muchísima experiencia en este ámbito de las adicciones y el tema también de las conductas de trauma, ¿no? ¿A qué conllevan? ¿Cómo se relaciona con las conductas adictivas? Cristian, muy buenas tardes. De verdad que estamos súper emocionados de iniciar este congreso. Bueno, dejo el tiempo contigo para poder iniciar. Buenas tardes, Ana María, y al equipo de INSEPRO, y a los invitados, y en general al público, a la comunidad. Tengan todos buenas tardes. Recording in progress. Bueno, nuevamente tengan todos buenas tardes, y gracias por la invitación al equipo de INSEPRO y toda la persona que nos viene viendo. Están muy profesionales. Tengo la oportunidad de empezar la ponencia el día de hoy. Voy a compartir pantalla entonces. Me parece que ya se puede ver. Y bueno, tengo que trabajar un tema importante durante este tiempo. Será aproximadamente 45 minutos sobre dos variables importantes en el trabajo, las conductas adictivas en general. Tengo la experiencia como psicólogo clínico en trabajar ambos temas, sobre todo mucho el ámbito de las adicciones y conductas adictivas, justamente en universidades a nivel de pre y posgrado, docente de universidades justamente que son reconocidas en este ámbito y mucho en el tema de la atención de usuarios. Bueno, entonces un poco la experiencia ha llevado a esto, encontrar justamente esta relación importante. Es una variable importante en una lista importante, perdón, de desórdenes psicológicos, incluido justamente las conductas afectivas en general. Vamos a tomar en cuenta aquí tres ámbitos de trabajo. Un poco hablar de trauma de manera general, luego de adicciones y luego la relación, ¿correcto? Y ver justamente finalmente, bien comentaba Ana María, la propuesta de intervención. ¿Qué acciones de intervención se encuentran en este ámbito? ¿Qué protocolos encontramos justamente, tomando en cuenta quizás la psicoterapia, la intervención especializada y por qué no hablar de psicoterapia basada en evidencia? Viendo, como bien comentaba ya, vamos a encontrar enfoques terapéuticos recomendados quizás por APA, por la Asociación Psicológica Americana y también la División 12 de Psicología Clínica. Bueno, entonces empiezo con el tema y atendo sus preguntas y comentarios. Igual haré una ponencia de aproximadamente 45 minutos, repito, y luego vendrán quizás de parte de ustedes consultas, preguntas, comentarios en el ámbito académico. Siempre son bien recibidos. Cualquier consulta, por favor, a disposición de ustedes. Bueno, entonces empiezo con el tema el día de hoy. Es importante iniciar la parte conceptual teórica, que seguro se conoce, se ha revisado a partir de literatura, encontrando un poco el ámbito clínico, ¿no? Justamente el personal de salud, llámese un psicólogo, llámese un psiquiatra y otros afines, entendemos justamente la problemática respecto a los conceptos básicos. Y aquí brevemente un repertorio muy puntual y básico de lo que justamente se entiende como trauma desde los clásicos manuales de clasificación, llámese el DSM y el CIE-11 actualmente, y también lo veremos una definición clínica desde la psicología. Bueno, brevemente, ¿no? Dice justamente cualquier acontecimiento, situación en que justamente el usuario ve expuesta justamente una situación que desborda su capacidad de respuesta, como por ejemplo una muerte, un riesgo al respecto, alguna lesión grave, etc. De manera directa, cercana o siendo justamente testigo de la misma. Por otro lado, justamente el CIE 10, aparte de lo que elabora la OMS, nos plantea acá algo importante, ¿no? Exposición a una situación estresante que justamente pone en riesgo una amenaza, la integridad de la persona, su capacidad de respuesta. Es decir,
acontecimiento de la capacidad de afrontamiento y respuesta ante un hecho. Y esto obviamente genera un impacto, una afectación, un daño de repente psíquico, tomando en cuenta la tecnología actual, y eso obviamente repercute en el usuario. Ahora, el contexto entiende que el trauma son eventos lamentablemente recurrentes por variables de todo tipo, sobre todo factores sociales y mucho más además. Aquí sí un poco la parte estadística. Dice, por ejemplo, que se calcula aproximadamente, ¿cierto?, que un número importante, alrededor del 70.4% de usuarios, personas, han justamente sido expuestos en un momento a sucesos traumáticos en su historia de vida. Sobre todo, por ejemplo, en zonas como la nuestra, por ejemplo, en Latinoamérica, con tanto temas psicosociales y violencia, son quizás elementos claramente identificables en ese contexto. Y nosotros, por ejemplo, como país, quizás Perú en este caso, tenemos justamente quizás eventos psicosociales, históricos, naturales, de otro tipo que justamente generan una afectación. Por ejemplo, violencia es lamentablemente un tema actual, que se pone justamente como línea de investigación en todo el ámbito de la psicología, por ejemplo. Y más aún, ¿no? ¿Quién quizás no recuerda, por ejemplo, que hemos estado en un evento histórico, que es justamente la pandemia COVID-19, que ha generado en todos una afectación? En ese contexto justamente se entiende quizás que el tema de los eventos traumáticos ha sido un acontecimiento, repito, histórico que ha afectado justamente la vida psicosocial y nuestro objetivo bienestar. Entonces hay justamente una consecuencia a nivel económica, sanitaria, asistencial, que justamente repercute al respecto. Y cómo finalmente las personas se pueden adaptar o superar dicho acontecimiento. Hay un día, por ejemplo, mucha investigación que justamente está identificando esto, ¿no? El impacto psicológico, el impacto, buscar quizás metodologías de atención que bajo una mirada interdisciplinaria proponer justamente Recording in progress. y podemos asociarlo quizás a lo que es trauma psicológico, y quizás si la sintomatología es más clínica y más, diríamos, bajo un manual como el DSM o el CIE, se habla justamente quizás de la aparición de un trastorno de estrés postraumático, que obviamente tiene una clasificación, una nosología y un trabajo justamente mucho más especializado. Y sí, pues, ¿no? Se puede encontrar justamente quizás aquí asociación de otras conductas problemas, de otros desórdenes psicológicos que pueden estar asociados al mismo. Es decir, el impacto emocional, el daño psíquico justamente de un trauma genera la aparición de otras patologías, otras conductas problemas. Vienes aquí el paciente a la consulta y te cuenta su sintomatología. Uno puede encontrar trauma, indicadores patológicos y obviamente aquí quizás conductas, repito, asociadas, como por ejemplo depresión, ansiedad, entre otros. Justamente aquí realizamos un poco un estudio respecto a, ahora, inciso justamente, que refieren un poco quizás los aspectos que pueden estar asociados al mismo, ¿no? Aquí un estudio un poco antiguo, pero de una manera referente en ese ámbito justamente histórico. Pues, por ejemplo, los trastornos de adaptación, cuando justamente el usuario quizás en ese contexto tiene dificultades ante un cambio repentino y la patología o la problemática, repito, dura más de 6 meses. Estrés agudo, como quizás tenemos ahí los recursos respectivos de afrontamiento ante situaciones que son altamente estresantes, que pueden desbordar nuestra capacidad de respuesta. Somatización, duelo, complicado, creo que en el tema del COVID ha pasado mucho esto justamente a partir de sintomatología que puede asociarse a un duelo complicado. Variable de personalidad, el tema del ánimo, como saben ustedes, en, por ejemplo, salud mental encontramos en contexto peruano mucha prevalencia de sintomatología de ansiedad y depresión. Así que un poco va a poner también un poco la temática a recibir. Y bueno,
Otra patología más como, por ejemplo, también aquí los trastornos disociativos. Entonces, ¿esto qué implica? Que vamos a encontrar patologías, conductas problemáticas, desórdenes que van a acompañar justamente aquí esta afectación entre justamente el trauma. Ahora, en una aproximación más terapéutica, más bajo la mirada de atención del usuario, justamente vamos a encontrar quizá hay un poco algunas definiciones más precisas, como justamente el término aquí trauma psicológico, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, que vamos a encontrar justamente una cantidad limitada de enfermedades mentales, aparte justamente del origen, de la casuística de cómo esta patología fue apareciendo, qué evento, qué acontecimiento y cuál es la capacidad de respuesta del usuario, la persona, ante el hecho. Porque bien sabemos, cada persona tiene una capacidad de respuesta. Un acontecimiento es absorbido, es procesado, analizado por cada uno de nosotros a partir de su propio repertorio de comportamientos. Entonces, se ve justamente aquí un poco este análisis bastante de caso. Entonces, el hecho violento, la vivencia estresante, puede ser realmente, repito, procesado y almacenado adecuadamente, o quizás generaría una afectación, una dificultad de regulación al respecto. Entonces, hay una base biológica, psicológica, psicosocial, tomando en cuenta el punto aquí de partida. Por ejemplo, bajo la mirada quizás de una función biológica, ¿no? La reactividad de nuestro sistema nervioso, tomando en cuenta quizás zonas específicas del cerebro, la afectación y cómo esto puede ser justamente almacenado y procesado al respecto. Dice aquí, ¿no? Por ejemplo, se va a producir justamente una hipoactivación o una hiperactivación, justamente ante esos estímulos que aparecen que pueden ser altamente significativos, viendo, por ejemplo, elementos justamente de alteraciones ya en ámbitos del individuo. El pensamiento, cómo justamente el aspecto cognitivo se ve afectado por un evento traumático. Hasta, por ejemplo, ya de repente síntomas de disociación, un pensamiento quizás de reexperimentación. Las emociones, una importante desregulación emocional. La vivencia del evento, de acuerdo del hecho, genera justamente que el usuario exprese una emoción intensa que perturbe su funcionamiento de manera importante. Lo conductual, ¿qué comportamientos, qué hace la persona o qué deja de hacer al respecto? Conductas de escape, conductas de evitación, etc. Y obviamente una activación de nuestras respuestas fisiológicas. Tensión, por ejemplo, la sudoración, taquicardia y síntomas de ansiedad que están muy activados de nuestro sistema nervioso autónomo de manera importante. En fin, entonces aquí es importante quizás este punto de análisis del usuario, para ver justamente cómo se encuentra y ver qué acciones se pueden tomar en esa ruta de atención. Aquí un poco, entonces, recordando lo que yo decía, hay justamente reportes de trabajo, aquí se ve un poco un trabajo más actualizado, tomando en cuenta quizás de repente en esa prevalencia de estudios, la asociación justamente de trauma con otros aspectos de salud mental, otros trastornos o patologías, por ejemplo, también acá justamente los cuadros de personalidad, tomando en cuenta aquí el énfasis, por ejemplo, quizás en un TLP, justamente trastorno límite llamado también borderline de la personalidad, llamamos sobre depresión, y aquí se ha encontrado, por ejemplo, presencia, prevalencia, justamente de personas con el tema del uso de drogas. Es decir, hay justamente importantes reportes que te dicen lo siguiente. Hay una asociación entonces, un diagnóstico en el usuario, que además de tener un trauma, un TEP, una conducta justamente al respecto, se ve ahí de repente el uso de alguna sustancia psicoactiva o conducta activa, que puede ser altamente significativa. Es justamente el tema del día de hoy. Ahora, vamos a encontrar una lista, un sinnúmero de respuestas, de acciones justamente que tenemos cuando experimentamos una experiencia traumática. La lista muy amplia, ¿no? Sería motivo de una clase. Aquí un poco justamente este recuento
que se comparte al respecto que puede ser útil, con la respectiva justamente referencia, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí justamente componentes emocionales, cognitivos, fisiológicos e interpersonales. Vamos a ver de repente con más un ejemplo muy sencillo para justamente que el tiempo no nos gane en esta presentación. Reacciones emocionales, por ejemplo, ¿no? Esa emoción justamente desbordada, quizás tomando en cuenta, por ejemplo, el terror o pánico justamente experimentado al respecto, o la tristeza, ¿cierto? Que es altamente significativa que nos ha producido ese evento. Como quizás eso genera en la persona una afectación, un daño psíquico respecto justamente de cómo su emoción está desregulada, justamente dificultades para ser, diríamos, funcional en la persona. Otro punto importante, decía, es el aspecto cognitivo, ¿no? Como quizás el pensamiento y el procesamiento de la información, por ejemplo, dice aquí, ¿no? La dificultad para concentrarse, tomar decisiones, afectación de la memoria, en fin. Quizás la famosa pesadilla, ¿no? La reexperimentación del evento, ¿no? Quizás tener justamente ese sueño del evento traumático, imaginar recordarlo, genera justamente ahí quizás una afectación importante que se conecta, como sabemos claramente, el pensamiento y la emoción, obviamente con la conducta, tomando en cuenta quizás aquí el evento que puede ser altamente preocupante, hasta justamente de repente llegar a síntomas de disociación, que son obviamente de repente en unos casos mucho más complejos. Otro punto de vista, otro componente, perdón, sería también el aspecto biológico, la reacción física, ¿no? La fatiga, el cansancio, y en fin, una lista importante de síntomas físicos que podemos ahí revisar, quizás tomando en cuenta el nivel de afectación y qué síntoma puede ser quizás perturbador en la paciente. Aquí, por ejemplo, aparece una primera idea, ¿no? Es importante aquí el trabajo interdisciplinario. En ese punto se ha pensado siempre que la atención de equipo terapéutico, llámese quizás un psicólogo, un médico psiquiatra, urologo, trabajo social, en fin, que pueda justamente ser parte del equipo de salud mental, de una ayuda importante al paciente cuando lo requiere. Y finalmente también aquí el componente interpersonal, dado que somos seres sociables por naturaleza y estamos en ese contexto, ¿no? De una comunidad, de cambiar relaciones, afectos, tomando en cuenta que aquí quizás se ve este punto afectado de un retraimiento social o finalmente una dificultad para desarrollar una vida, entre comillas, normal. Llámese estudio, llámese trabajo, llámese educación, etcétera. Como quizás este elemento ha sido, repito, afectado por el evento traumático experimentado. Entonces, podemos justamente aquí proponer que hay síntomas justamente de un TEP, de un famoso trastorno traumático, que obviamente requiere una evaluación precisa, un efectivo análisis, tomando en cuenta aquí la afectación de lo sucedido, ¿no? Hay unos importantes síntomas, no se ven, por ejemplo, uno de ellos, justamente la reexperimentación del hecho, el evento pasado, pero el usuario que pasa recuerda el hecho, vivencia el hecho, como si hubiera sido reciente. Esto realmente genera una afectación en la emoción, la conducta, respectivamente. Aquí, punto importante, la evitación justamente del hecho y la anestesia tomando en cuenta términos justamente en duda. Y la activación justamente del sistema nervioso central. Hay una afectación importante que genera justamente aquí cambios físicos, psicológicos, que hace que el usuario se encuentre justamente con la necesidad de buscar algún tipo de ayuda, atención o quizás hacer una estrategia para intentar justamente sobrellevar este importante malestar que genera un daño, una afectación en la salud mental. Finalmente, aquí un poco en la parte inicial, justamente síntomas importantes de trauma, que aquí se ven un poco al respecto. Por ejemplo, quizás se puede tomar en cuenta el tema de la repetición de los lugares del trauma. Justamente la vivencia, la recreación, justamente del evento es importante, tomando en cuenta acá los roles, ¿no? Obviamente aquí quizás cuando una afectada genera este daño importante, el espacio físico, geográfico, el lugar, el acontecimiento, hay justamente la aparición, por ejemplo, de
mecanismos de defensa para buscar alguna forma de regular, alguna forma de sobrellevar, alguna forma quizás de que el evento pueda ser, digamos, una posibilidad de manejarlo, quizás afrontarlo de mejor manera. Depende mucho justamente del recurso de cada persona, tomando en cuenta el evento y el impacto en sí. Si el evento sobrepasa, como finalmente lo más común, aquí quizás la afectación va a ser justamente muy fuerte a superar lamentablemente. Bueno, y el impacto va a ser muy amplio. Entonces, aquí quizás algo importante. Este impacto puede generar, como saben ustedes claramente, una afectación biológica, psicológica, social, y finalmente puede ser recurrente. Entonces, quizás aquí se puede ver justamente cómo esto genera un impacto justamente quizás en el tema del pensamiento, las funciones que hacen al respecto, las emociones, el pensamiento, y va a requerir por parte del equipo la atención, la intervención, para poder colaborar, gestionar, facilitar justamente algún tipo de atención terapéutica significativa. Hasta aquí entonces, vemos acá que hay un problema importante como es el trauma, que requiere, repito, un trabajo terapéutico. Bajo la perspectiva teórica, no puede considerar, tomando en cuenta quizás el modelo terapéutico que se aborda en función al caso. Ahora, pues hasta aquí un poco el tema del trauma, de manera muy general. Vamos a ver acá justamente la otra problemática. ¿Qué pasa, por ejemplo, quizás en el tema de las conductas adictivas? ¿Cómo quizás encontramos que el trauma como afectación problemática importante está por un lado, y por otro lado quizás aparece el tema de la aparición de un comportamiento problemático. Llámese con sustancias químicas, como justamente las drogas, quizás conductas que pueden hoy en día aparecer de manera importante. Causa-efecto, se correlaciona, cómo de alguna manera se pueden asociar. Aquí obviamente un poco hablando del tema justamente del uso de drogas. Punto inicial, es una problemática actual, vigente, de manera histórica. No es un tema de hoy, es un tema de mucho tiempo. Tomando en cuenta que justamente quizás aquí personas con mayor vulnerabilidad al uso, al comportamiento asociado de drogas o quizás una conducta problemática. Punto de inicio. Ahora, en prevalencia hay un tema histórico, ¿no? Al respecto justamente en el contexto, por ejemplo, peruano, sabemos que somos un país que tiene conductas de consumo que son importantes, utilizar justamente de drogas legales, justamente el alcohol como droga consumida, y en caso de drogas ilegales, marihuana. ¿Esto qué implica? Aquí tenemos un tema de qué? Del uso. Pero ojo, el uso puede ser algo funcional, no necesariamente vamos acá de una adicción, una conducta adictiva. Entonces, ¿qué pasa aquí, por ejemplo? Muchas personas quizás usan sustancias psicoactivas como un comportamiento, entre comillas, normalizado, habituado, y otros sí, van a hacer una conducta que podría tener un factor de riesgo hacia generar un comportamiento adictivo, llámese una adicción. Entonces, en este punto de vista, quizás se piensa que en la adicción ya hablamos de una conducta patológica, de una enfermedad, justamente el modelo biomédico. La adicción, una enfermedad, de una afectación del funcionamiento de la farmacodinámica del cerebro. Entonces, se pondrá justamente aquí que esto se basa justamente en la búsqueda justamente del alivio de ese malestar, de esa necesidad, de esa compulsión a partir del uso de la sustancia. Y aquí empieza un poco ya el aspecto de las motivaciones. Ven ustedes. Dice, ¿no? Cualquiera sea la droga de elección, la intención es evitar el dolor y aumentar el placer. Uno se pregunta aquí, ¿por qué las personas utilizan sustancias? ¿Qué se gana? ¿Qué se obtiene? ¿Cuál es la función de las sustancias en la vida? Entonces, justamente aquí se pone, por ejemplo, en un manual justamente de mindfulness, ¿no? Que pareciera justamente que la intención de la sustancia es justamente esto, buscar evitar ese dolor, aliviar ese malestar y buscar justamente quizás una
respuesta, una consecuencia de placer. Entonces, un mito importante a conocer, que por ahí seguro más uno ya lo sabe, vamos a encontrar tipologías, es decir, tipos de personas que usan en este caso sustancias o conductas adictivas. Esto va en general para todos. Por ejemplo, quizás aquí muchos hemos experimentado una primera vez un uso inicial de alguna sustancia o conducta adictiva. En general, cualquiera, como una experimentación de la primera vez. Pero quizás en ese contexto pasamos a que sea algo social, en el ambiente recreativo, en el ambiente de una fiesta, reunión, evento social, usamos justamente, por ejemplo, alcohol. Es decir, la persona lleva una vida normal y como un tema de recreación o socialmente utiliza la sustancia. Pero quizás no nos quedamos ahí, sino vamos avanzando. Utilizamos acá un consumo denominado habitual. Es decir, se incorpora ya una actividad frecuente. Valga la redundancia, es un hábito. La persona utiliza la sustancia como algo normal, algo entre comillas normalizado. Así como tiene una agenda, tiene tiempo para estudiar, para trabajar, para el fin de semana, se da un espacio justamente para también hacer este hábito justamente de consumo. Entonces, son etapas iniciales. Vimos aquí que, por ejemplo, la mayoría de personas se encuentran en esta etapa, en una etapa experimental o social o habitual. Cada que se habla de una etapa, de un periodo funcional. La persona funciona, entre comillas, hace una vida normal. No hay dificultades de autocontrol ni problemáticas. ¿Qué pasa aquí? Muchos quizás continúan y siguen escalando y van de repente a lo que es el abuso. El abuso es cuando ya aparecen consecuencias negativas. Es decir, hay un impacto en la vida de la persona. Entonces, aquí quizás se ven, por ejemplo, señales. La familia, el trabajo, problemas de salud, y hay un impacto, repito, negativo en el consumo. Consecuencias que aparecen al respecto. Y finalmente, quizás un grupo de personas continúa y llegará a ser una adicción. Es decir, genera justamente aquí quizás ya una adicción, tomando en cuenta, por ejemplo, aquí los criterios del CIE 11 o del DSM-5 respecto a una adicción o un trastorno por uso de sustancias. Entonces, acá sería una conducta patológica disfuncional. ¿Cuál sería aquí un poco la pauta para los terapeutas en general? Primero, frente a un paciente que viene a la consulta y tiene una conducta adictiva, tiene un uso de drogas, hay que clasificar, hay que ver metodología de evaluación para identificar qué tipo de usuario es. ¿Y esto por qué? En función al nivel, en función al tipo, se da una intervención diferencial, tomando en cuenta justamente el trabajo especializado de cada caso. Esto, más trabajar trauma, era justamente hay un paciente que tiene dos problemáticas. Por un lado, el trauma y por otro lado, la adicción. Hay relación, hay causa-consecuencia, vamos a verlo justamente ahora. Y así como uno evalúa trauma, tiene que tomar en cuenta herramientas para justamente evaluar el tema de las conductas adictivas, que es un tema importante al respecto. Es un tema demasiado amplio y aquí un poco doy algunas ideas básicas al respecto. Por ejemplo, tipo de sustancia, la cantidad, llamar el tema justamente de la dosis al respecto, ese contexto en el cual justamente tiene lugar el consumo. Por ejemplo, hay un aspecto emocional de por medio, hay quizás una afectación, diríamos, anímica, hay un cuadro de ansiedad, hay un dolor emocional al respecto, hay un evento traumático quizás asociado a esto, que se puede justamente quizás identificar. Dice aquí, números de días de abstinencia, tomando en cuenta quizás que el usuario ha intentado justamente dejar esta sustancia, esta conducta. La frecuencia, intensidad y el tiempo. A veces me preguntan, ¿no? Quien consume todos los días es adicto, quien consume a la semana una vez, al mes, la frecuencia es un indicador. Y obviamente la motivación es un punto importante en la atención. Ver justamente aquí, por ejemplo, la motivación del usuario frente a determinadas conductas, como tiene el deseo de cambiar o no lo tiene.
En el tema justamente de adicciones pasa mucho algo importante, que quizás viene el paciente a la consulta y la motivación es el reto, la variable. Entonces, justamente aquí, por ejemplo, un terapeuta que hace, trabaja la motivación durante el proceso, antes, durante de la intervención terapéutica. Ese punto es básico justamente en el trabajo de atención de pacientes. Implica justamente un esfuerzo importante en la atención, ver metodología para ver justamente cómo está la motivación de tu usuario. Esa es un poco la parte básica de lo que son las pautas de intervención terapéutica en el tema de adicciones, tomando en cuenta lo muy general, o un poco avanzado por un tema de tiempo, que hay para la revisión quizás de ustedes a más interés. Yo creo que justamente las pautas que nos genera en NAIDA respecto, que es el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos. Uy, aquí. Entonces, quizás, ¿qué variables han podido explicar por qué una persona usa drogas? Hay quizás los modelos clásicos que hacen un análisis justamente de los factores de riesgo, es decir, qué factores han podido aparecer que han acercado, han incrementado la probabilidad de que una persona use drogas. El contexto, la familia, el ambiente, la disfunción familiar, en fin, una serie de eventos. Hay que saber justamente quizás hablar de lo que se llama un mayor riesgo o una mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, si es una persona es más vulnerable. Por ejemplo, edad. ¿En qué sentido? Adolescentes son más vulnerables. El ambiente, ese contexto, ese ambiente en el cual ha crecido. ¿Cómo está el ambiente familiar? ¿Cómo está ese contexto que se desarrolla? Sucesos traumáticos, quizás acontecimientos que han generado en la persona un trauma, una afectación. Y este punto es justamente importante porque ante ese malestar, esa afectación, usan las drogas para aliviar, calmar, sobrellevar esa pena, ese dolor, ese daño. Entonces, hay que saber un poco la relación justamente al respecto, tomando en cuenta este elemento como, repito, factor de riesgo. Aquí está un poco la parte de la clasificación de lo que son adicciones, un poco lo dejo ahí como una idea básica que hay que tomar en cuenta la evaluación completa y obviamente la presencia o no de los denominados criterios diagnósticos y adicciones. Está un poco la lámina que usted lo puede revisar de detalle. No entro justamente al tema porque es un tema, digamos, general, que es cosa de aquí la pauta. Hay que evaluar trauma, hay que evaluar adicciones y encontrar, si encontramos acá, dos conductas a trabajar, dos problemáticas, dos patologías, que hay que ver justamente la forma de abordarlo de manera terapéutica e integrar, viendo su relación. Quizás una afecta a la otra o viceversa. Ese punto sí es clave justamente en el manejo de casos. Entonces, ¿cómo quizás se van a ver investigaciones que hacen esto? La relación entre estas dos variables. ¿Cómo que se puede tomar en cuenta que una persona bajo un modelo de psicoterapia o atención se entiende que ha pasado por eventos traumáticos, que ha generado aquí una afectación y que esto es un factor de riesgo al inicio o a la aparición de una conducta adictiva? Vamos aquí un poco los reportes. Dice, por ejemplo, ¿no? Miren acá un estudio ya antiguo pero clásico que siempre se revisa, ¿cierto? Dice que el estudio de experiencias adversas de la infancia. Pues justamente pareciera que en la infancia hay acontecimientos que pueden ser importantes analizar. Dice, ¿no? Experiencias traumáticas dentro de los primeros 18 años de vida. Por ejemplo, abuso físico, ser víctimas de violencia física, abuso emocional, sexual, negligencia, pérdida, por ejemplo, de un ser querido, en este caso de un padre, presenciar violencia de pareja íntima y convivencia en una familia justamente con una Estás viendo los principales tipos de ejemplos de eventos que pueden ser considerados justamente traumáticos y altamente significativos. Entonces,
A partir justamente de ese estudio que se trabajó en su momento, se encontró esta relación importante, ¿no? Dice, ¿no? A medida que aumentaba el número de mayor experiencias adversas en infancia, aumentaba justamente el riesgo de consumo de alcohol y otras drogas en el adulto. Entonces, pareciera que había ahí un evento traumático en infancia que acompañaba al adolescente, al adulto, y este elemento era un activador, un desencadenante, un facilitador justamente para que haya una conducta de consumo. Mire ese momento, buscando el alivio, escapar, huir, olvidar, una temporada al respecto, esta tema en acción. Por favor, su audio, gracias. Aquí entonces se ve justamente una primera explicación teórica para trabajos diversos. Entonces, ¿por qué quizás las personas usan sustancias psicoactivas o conductas adictivas buscando qué? Escapar, aliviar un malestar. Vamos a ver justamente aquí qué reportan las investigaciones. Por ejemplo, Griffiths es un investigador que trabaja muchos temas de las situaciones comportamentales y de drogas. Dice, ¿no? La razón por la que las personas consumen drogas, sus motivaciones quizás, ¿cierto? Tiene justamente mucha función a los efectos que van a recibir, los efectos psicológicos. Entonces, por un lado justamente genera aquí el estado del bienestar, del placer, y por otro lado justamente disminuye ese malestar, disminuye esa disforia. Estoy con mucha depresión, con mucha ansiedad, con un recuerdo muy traumático y uso las drogas para escapar, huir del evento. Bajo el modelo de la terapia de conducta, hablamos ahí justamente de principios de reforzamiento. Hay un refuerzo positivo cuando uno recibe un placer y a la vez un negativo cuando hay el alivio, repito, justamente de un malestar o alivio de un, repito, dolor. Entonces, es quizás aquí un punto de aproximación porque esta conducta puede aparecer, se puede repetir y puede estar instaurada como una forma de afrontamiento a una dificultad altamente estresante. Por favor, sus audios se pueden cerrar. Muchas gracias. Bien. El estrés es un tema que se tiene que mencionar obviamente porque es parte justamente de la explicación del trauma, tomando en cuenta como que quizás nuestra capacidad de afrontamiento a una situación amenazante está desbordada. Entonces, obviamente, esta capacidad de respuesta ha sido sobrepasada, que haya una afectación, que como justamente resultado genera aquí un trauma y como justamente aquí el alivio, repito, de las drogas, tiene esta función, tiene justamente este recurso al respecto. Y esto les comento mucho en la parte clínica. Por ejemplo, vemos justamente con los chicos terapia o atención, se encuentran, ¿no? Se puede una historia clínica. Evaluamos justamente la adicción, evaluamos antecedentes y se encuentran justamente experiencias altamente traumáticas. Por ejemplo, muchos episodios de violencia previa en la infancia y adolescencia. ¿Eso qué cosa genera que en el paciente? Una afectación justamente bueno, que es esta conducta adictiva que es perjudicial. Dice aquí, las personas, por ejemplo, con antecedentes de trauma, aquí en la clase, ¿no? ¿Cierto? Están más predispuestos justamente a enganchar alguna conducta adictiva en esa búsqueda de regular el hábito, en esa búsqueda de disminuir el síntoma, de justamente, diríamos, alterar ese estado emocional o bloquear, aliviar ese pensamiento, esa culpa que es muy recurrente. Entonces, es un punto clave justamente aquí considerar este punto de trabajo. ¿Por qué? Cuando hacemos intervención terapéutica hay que trabajar ambos temas, dado que
Si no trabajamos el trauma, por ejemplo, se trabaja solamente la abstinencia del paciente, repito, la abstinencia, y queda este tema de trauma, puede ser un factor potente de riesgo de recaída, dado que la causa se mantiene justamente ahí, digamos, el trabajo estaría incompleto. Entonces, es justamente básico que acá ver qué metodologías, qué técnicas, qué terapias pueden ser efectivas para trabajar justamente el trauma y también una intervención integral, las sesiones justamente hacia la desadicción o la conducta, en este caso, presentada como problemática. Y aquí, por ejemplo, quizás de la parte clínica, se habla justamente del famoso término dualidad, patología dual, comorbilidad. O sea, justamente que una persona es evaluada, se identifican dos problemas, dos trastornos, dos patologías. En este caso sería la adicción y el trauma. Aquí se pone ejemplo, sobre justamente el TEP, el famoso trastorno de estrés postraumático y el tema del abuso de sustancias. Muy importante. Entonces, hay prevalencia justamente al respecto, tomando en cuenta la afectación misma del caso. Entonces, va un poco por ahí justamente la respuesta a tomar en cuenta. El porcentaje justamente de afectación, el poner justamente de una problemática asociada, es importante tomarlo en cuenta. Para ver hay quizás qué acciones se pueden poner justamente como parte del plan de intervención terapéutica. Dice aquí, por ejemplo, los porcentajes de trauma vitales son más en mujeres. La mujer, por la condición de ser mujer, está justamente en un estado de mayor vulnerabilidad al respecto. Y su afectación es obviamente mucho más significativa. Ahora, la atención terapéutica, ¿no? La parte teórica, la parte diagnóstica, parte de ver conducta asociada. La pregunta es aquí, ¿qué atenciones se pueden dar al respecto? ¿Qué intervenciones han demostrado el abordaje caso? Vamos a encontrar ahí una lista importante de terapias. Que se justamente, por ejemplo, alguna propuesta teórica hacia la atención de pacientes, por ejemplo. También, dice, ¿no? Programa de recuperación que ayuda justamente a Helping Women Recover, que acá tenemos acá un enlace que lo voy a compartir para que lo puedan revisar. Terapia de exposición prolongada, por ejemplo. Dice aquí, búsqueda de seguridad, programa que promueve justamente la seguridad del consultante en este caso, para justamente los síntomas del trastorno de estrés postraumático y los trastornos por uso de sustancias, como TUS. También trabajar sobre la regulación emocional del trauma de adicciones. Hay un fuerte contenido afectivo de emociones, el tema de las adicciones, es algo muy importante de trabajar. Entonces, se ve justamente ahí sustentado porque el componente hay que trabajarlo en ambos temas, llámese en trauma, como también en las conductas adictivas al respecto. Obviamente acá nos plantea el modelo de empoderamiento de recuperación del trauma. Esto un poco genera quizás para los terapeutas esfuerzo, ¿no? De ver qué intervenciones se pueden dar al respecto. Hay mucho más, por supuesto. Por ejemplo, MDR es una intervención importante en estos casos. Trabaja también mucho en el ámbito de las adicciones. Y otras más. Básicamente, justamente aquí poner en cuenta, como el terapeuta elige la intervención diferenciada, la intervención que él conoce, la metodología que está justamente en función, repito, al perfil que tiene el paciente. Y aquí punto clave, ¿no? No es el tema de mucha terapia, pero aquí un tema clave que siempre comento en general cuando tengo la oportunidad. Los terapeutas tenemos la gran responsabilidad de tener al respecto conocimiento y formación terapéutica, sea cual sea el modelo. Usted aquí quizás puede tomar en cuenta una atención a un paciente y usted tiene ahí justamente como meta, responsabilidad, una formación psicoterapéutica, la que usted considere. Siempre se sugiere, se recomienda tener una formación con evidencia científica, una psicoterapia basada en evidencia. Pero más allá de la terapia, uno piensa respecto a lo siguiente, ¿no? ¿Qué funciona en la terapia? Se ve por un lado quizás
la formación terapéutica, la especialización, etcétera. Y por aquí también, cómo el terapeuta construye esa relación terapéutica, esa relación humana, ese vínculo terapeuta entre el paciente y consultante. Ese elemento es clave. Hoy en día se habla mucho del tema importante, porque a veces, si quiere, la universidad nos forma, ¿no? El conocimiento teórico, en la terapia tal, 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 pero a veces este aspecto humano que tenemos justamente para hacer con el paciente una buena relación profesional, empatía, aceptación, congruencia y esa relación básica es fundamental. Incluso unos pueden decir que quizás la relación terapéutica es el elemento común que tienen todas las terapias. Entonces, siempre pensemos en esto, ¿no? Por un lado, quizás la capacitación, la formación, pero por otro lado, recordar las habilidades del terapeuta. Esas capacidades personales que todo clínico tiene justamente cuando atiende a un usuario en la consulta. Ahí siempre van en cuenta dicho elemento. Aquí hay un poco de información respecto al tema justamente de la atención de trauma de adicciones, en su momento. Fases justamente del problema que se pueden aquí compartir. Esto recuerdo que era, por ejemplo, una intervención justamente en población femenina. Tiene aquí justamente una intervención diferenciada. Bueno, en cuenta, repito, el género, que sería una variable a considerar, porque no es lo mismo trabajar trauma justamente tomando en cuenta el tema del género, sobre todo el tema de la conducta afectiva. Así que aquí también el género hay que tomarlo en cuenta para hacer un trabajo justamente mucho más diferenciado. Aquí, ¿no? Justamente algunas herramientas de trabajo terapéutico, tomando en cuenta 3 momentos, fases, ¿no? Esto lo vamos a compartir en un documento para el grupo, tomando en cuenta que hay un manual justamente que es muy útil para hacer la secuencia lógica de las fases de la atención, ¿no? Ver justamente algunas conductas de sustancia, conductas justamente suicidas, trabajo el tema de trauma, ¿no? Mindfulness, por ejemplo, que se trabaja mucho, el modelo justamente contextual, hoy en día está en desarrollo y es importante ver nuevas metodologías. Bueno, MDR, obviamente, que van a ver ustedes seguro en este congreso, más oportunidades, que hay un manejo de básica, tomando en cuenta la importante aplicación. Se encuentran hoy en día intervenciones eficaces, que demuestran justamente que el MDR es importante para la atención justamente del trauma en pacientes. Aquí un poco lo que es justamente la intervención de los modelos integrados, tomando en cuenta un tipo de escuela psicoterapéutica y justamente las guías que les comentabas. Aquí hay un enlace, por ejemplo, justamente de una página web donde usted puede ingresar y justamente descargar algunas guías y manuales para justamente la atención de trauma y adicción, que puede ser útil quizás en su quehacer, en su vida profesional. Finalmente, para acabar esta pequeña ponencia, pautas en la intervención al equipo terapéutico. Formación, entrenamiento al respecto. Tomando en cuenta aquí, yo diría, por un lado, manejo del trauma y también de las adicciones. Porque también aquí son 2 conductas problemas a trabajar. Ese espacio, ese ambiente de trabajo, la parte psicoeducativa como elemento importante, y quizás ver justamente de repente un trabajo de una terapia que usted puede proponer, en este caso el modelo conductual cognitivo, el modelo contextual, tomando en cuenta las que usted puede conocer en su quehacer y práctica profesional alemán. Es bueno ese elemento, y también quizás aquí, por ejemplo, como se ha dicho, es contar, por ejemplo, con un protocolo de contención, porque cuando uno trabaja trauma, hay todo un procedimiento. Uno en la consulta no va a hablar del tema del trauma de manera libre, y al final hay que tener en cuenta la acción, el protocolo de qué trabajar, cómo trabajar después. No vamos a trabajar en la consulta quizás que el cliente recuerda el evento, lo experimente y luego, chao. No, hay que ver justamente el procedimiento, de tener un protocolo de atención en estos pacientes porque son justamente conductas altamente problemáticas y significativas de atención. Muy bien. Bueno, un poco finalmente entonces el tema de la ponencia del día de hoy. Yo estoy aquí a ustedes atento a sus preguntas y consultas y bueno, en general de parte del equipo de INSEP, pues, estamos agradecidos por la oportunidad y un poco mi número de contacto, tengo que consulta que tengan o duda, yo siempre a disposición de ustedes, trabajando justamente en el ámbito de las adicciones, en una maestría justamente en conductas adictivas. Muy bien.
Bueno, gracias a todos por el tiempo y la disposición de ustedes. Muchas gracias. Bien, Ana María, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Cristian. Excelente Sí, ponencia. Estamos en contacto. así. Bien, Bien. agradecemos a cada uno de ustedes por su atención. Ya estamos preparándonos para la siguiente ponencia, que nos está acompañando una doctora que se llama Erika Rodríguez desde México, quien nos va a tratar el tema sobre cómo abordar el trauma en casos de abuso sexual infantil. ¿Ya? Pero sin antes poder comentarles que este congreso ha sido realizado gracias a los colegas de diversos países quienes se han unido con mucho entusiasmo y con bastante solidaridad para poder compartirnos un poco de su experiencia desde el enfoque que ellos manejan con todos ustedes, los que están ahora reunidos y conectados vía Facebook también. Esto, para aquellos, todos saben que el ingreso es libre al Congreso, las conferencias son gratuitas. Si es que alguno de ustedes de repente requiere alguna constancia por su participación, les vamos a estar enviando por interno cuáles son los pasos a seguir. Así que atentos. Y bueno, ahora sí me queda darles la bienvenida a Erika. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y dejo ya el tiempo contigo para dar inicio. Muy buenas noches para todas las personas que se van conectando a esta sala. Somos bastantes personas. Aquí veo caras amigables. Mi querido amigo Rodrigo Mardones desde Chile. Qué gusto, qué satisfacción poderte ver. Igual las personas que pudieran abrir sus cámaras, pues sería como muy agradable, porque de alguna manera sí puedo percibir la cercanía de todas las personas aquí presentes. Mira, ya está. Hola Matilda. Bien, Matilde nos acompaña también desde Chile. Primero que nada, me llena de mucha satisfacción poderles compartir una temática de la cual sin yo pedirla, sin yo buscarla, no sé si les ha sucedido que de repente decías en la universidad, yo no me quiero dedicar a eso nunca, yo no quiero tratar, hola Karim, yo no quiero trabajar con niñez que pueda estar siendo atravesada por experiencias de abuso, de malos tratos, y justo sucede esta situación, esta petición de atención a constante a mi atención clínica. Entonces llega un momento donde es inevitable darte cuenta que hay que integrar una formación que la universidad no te da. ¿Okay? Sobre todo por allá en los años 90, donde yo tuve mi formación como licenciada en psicología. Y en aquellas épocas, pues hablar de abuso sexual era como un tema, o mejor dicho, ni siquiera era un tema, era un subtema dentro del mundo de temáticas y que en ocasiones no obedecían a las realidades donde yo transitaba, donde me constituí como persona. Estoy hablando del norte de México, colindando con Arizona, en Sonora específicamente. Cuando asistí a la universidad y tenía mis clases, entonces yo regresaba a la SAP donde justamente vivía mi familia y que era lo que me encontraba, que nada de lo que yo estaba aprendiendo podía dar cuentas de las realidades de mis vecinos. Yo crecí en un contexto de narcotráfico, en un contexto donde había bastante vulneración de derechos humanos. Y entonces, ¿qué hacía con todas las teorías maravillosas que yo veía como respondientes a latitudes tan lejanas a mi colonia, a mi barrio, a la gente con la que crecí? Entonces, justo desde ahí voy a hacerles este espacio. Yo les invito más bien a un espacio de reflexión que a un trabajo terapéutico en sí. Bien, entonces, en este espacio terapéutico, mejor dicho, en este espacio reflexivo al cual yo les invito, porque ahorita dijeron que iba a hablar acerca de trauma infantil, pero que yo recuerde, habíamos hablado de cómo tejemos historias de resistencia ante el abuso sexual, ¿ok? Porque trauma infantil podemos hablarlo desde muchas aristas, ¿bien? Pero tejer historias de resistencia es posicionarme desde una mirada muy diferente. Es posicionarme desde una mirada de justicia social. ¿Okay? Que a veces es de la que tanto carece nuestra formación.
a pesar de que nuestras realidades como países latinos nos atraviesa esta gran sed de justicia social. Y entonces, cuando llegan esas historias ante nosotros pidiendo atención para el motivo de consulta, y que siempre que llegan, no llegan posiblemente de primera instancia diciéndote, Rodrigo, es que fíjate que yo viví abuso en la niñez, o Marcelo, fíjate que yo viví abuso en la niñez, o de repente la petición que hacen las mamás y papás ante la develación del abuso sexual de sus hijos es, le llamo psicólogo Guillermo porque fíjese que quiero confirmar si mi hija o mi hijo está diciendo mentiras porque dice que fue abusado. Sí, tenemos una persona, ¿bien? Mirada, se Se fue el audio. Sí, no se escucha, por favor. Hola, me tuve que conectar desde acá, desde mi celular. No sé si me están escuchando. Bien, Ahora pues sí. voy a tener que estar acá desde mi teléfono en lo que regresa a la red. No sé qué pasó, pero sé que algo pasó aquí en mi casa, su casa. Y entonces justamente les hablaba de esta situación. Llegan ante nosotros personas con una esperanza. ¿Cuál será la esperanza de esas mamás, de esos papás, de esas personas que tienen una larga historia, bien, una larga historia posiblemente guardando la experiencia del abuso por los motivos que posiblemente las personas que hacemos psicología no hemos confrontado, no hemos hecho esa revisión o esa confrontación radical acerca de qué sucede, desde cuándo se dan estas experiencias, cómo se dan. Por ello, para mí la importancia el día de hoy, en estos pocos minutos de una temática tan confrontativa, es abrir un espacio reflexivo respecto al trabajo que nosotros hacemos con las personas que están resistiendo el abuso sexual, posiblemente en cuerpos de niñas, posiblemente en cuerpos de niños, de adolescentes o personas adultas. Les invitaría a hacer la reflexión desde qué éticas nos posicionamos en el trabajo, desde qué éticas de acompañamiento. Desde esta invitación reflexiva es el hecho de poder situarnos desde una ética de colaboración, una ética de externalización y principalmente desde justicia social. ¿Qué significa desde justicia social? Reconocer que las realidades de nuestros consultantes no son iguales. No son iguales y por lo tanto las prescripciones que pudiéramos realizar tal vez tendrían que ser diferenciadas a través de distintos enfoques transversales que nos pudieran ampliar la mirada de las teorías psicológicas desde donde nosotros nos respaldamos. A ver si dice aquí que ya estoy volviendo. A ver si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Cuéntenme, por favor. Okay. Sí, se escucha. Si me pudieran pasar el host. Sí, sí se escucha. Gracias. Para compartir presentación. Aquí ya. Preparé una presentación para ustedes. Dentro del encuentro terapéutico, al final lo que nosotros hacemos
¿qué es lo que hacemos con cada uno de los relatos a los cuales nos invitan a acceder las personas? Bien, al final nosotros estamos tejiendo con ellos una experiencia, una historia. Déjenme nada más termino de salir aquí porque se escucha doble. Y desde qué sitios nosotros vamos integrando los relatos o vamos hurgando respecto a las experiencias que nos comparten, que les están atravesando en su cotidianidad. Y habrá tantos discursos que nos lleven a explorar. El detalle aquí, bien, es qué hacemos ante relatos como estos. Por ejemplo, estos son parte de las historias que frecuentemente yo recibo en mi consulta terapéutica. Y entonces, ¿qué hacemos cuando escuchamos relatos como estos? Erika, he pensado en tatuarme. Si no fuiste violado antes de los 5 años, no tuviste infancia. Un joven que precisamente me comparte que sus distintos vínculos inmediatos de novias, amistades, traen consigo la historia de haber sido abusados en la niñez. ¿Y qué les respondo desde mi expertise como psicóloga? Historias como las de este hombre, que él tiene una condición de diabetes, la cual se agravó, por lo tanto perdió la visión completa de ambos ojos y justo precisamente él tiene la experiencia también de, aparte de ser invidente, traer una historia de malos tratos, de abuso sexual y por supuesto, el hecho de ser una persona de orientación homosexual, él me dice, yo no soy gay, Erika, yo soy joto, porque hace 40 años, cuando yo era niño, ser gay es un estatus, ser joto es cuando tú vienes de la pobreza, es otra forma de maltrato, otra forma de desigualdad y de marginación. Entonces yo recuerdo cuando él me decía, oye, Erika, tú nunca me has dicho cuál es la enfermedad psicológica que yo tengo. Y entonces, ¿qué se le responde a una persona desde el saber experto de la psicología? ¿Qué se le responde cuando trae una historia como esta? ¿Tendrá una enfermedad psicológica? Porque lo más fácil que yo puedo decirle es que tiene estrés postraumático, tiene un trauma complejo. Ese es el lenguaje que nos ocupa las personas que estamos aquí. Pero a una persona que trae una historia donde ha vivido y ha resistido constantemente experiencias de abuso sexual, de malos tratos, de marginación, de desigualdades, de pobreza, ¿bien? ¿En qué le beneficia que yo le haga saber que tiene trauma complejo? O sea, aparte del diabetes y la hipertensión, también tengo esto. Acá otras de las tantas historias que yo les pudiera narrar. Detrás de cada una de estas personas hay seres humanos que buscan, como pueden, con todas sus capacidades, continuar la vida, seguir soñando. En cada uno de ellos te vas a encontrar que han venido resistiendo la experiencia de la desigualdad y de los malos tratos. Y cuando digo resistir, ¿a qué nos referimos con resistir? Lamentablemente, en ocasiones, desde el lenguaje psicologizante en el cual posiblemente hemos estado muy bien capacitados, resistir se escucha más bien situado en problemas psicológicos, porque las tantas formas de resistencia que estas personas han puesto ante lo que no merecían vivir se llama ansiedad. Cuando hay una protesta en su cuerpo de que esto que estoy viviendo no tendría que ser así, cuando hay una incomodidad, cuando hay un pensamiento constante de algo que posiblemente les esté inquietando, aunque para el discurso cotidiano de la psicología puede ser, bien, una idea irracional, pero será una idea irracional cuando han sido objetos constantes de abuso sexual o de malos tratos. O sea, vendrá de la nada la protesta corporal, cognitiva, social de las personas, o como en ocasiones de repente me ha tocado escuchar que es el que les dicen, bien, es que es inconsciente lo que viven. No, inconsciente es cuando nunca lo han atravesado. Pero si vivimos en un contexto donde ellos constantemente han sido relacionados o se han estado relacionados desde una posición de ser personas de segunda categoría, entonces, ¿cómo van configurando su identidad? Todos este tipo de situaciones en mi andar me llevaron a justamente hacer un acto reflexivo acerca de lo que es el abuso sexual. Bien. Y sobre todo a repasar
qué es lo que realmente sabemos que estamos haciendo cuando trabajamos con personas que están resistiendo los efectos del abuso sexual. ¿Qué es lo que sucede con lo que decimos que hacemos? Por eso les decía, yo les invito hoy a un espacio reflexivo, a que hagamos un alto respecto a lo que nosotros constantemente realizamos en el campo de la psicoterapia, con las historias de dolor y de sufrimiento de las personas que resisten abuso. ¿Qué sucede con lo que hacemos y por qué intervenimos? Y lo más importante, a ti que te dedicas a este trabajo, ¿para qué intervenimos? ¿Por qué? Porque se supone que las cosas que nosotros hacemos van encaminadas a responderle al dolor de las personas que acuden buscando la esperanza, posiblemente de un alivio, posiblemente de disminuir el sufrimiento. Pero cuando hablamos de abuso sexual, nosotros no estamos hablando de un problema solamente de tipo científico. No estamos hablando únicamente de una problemática de epistemologías, posiblemente de integrar nuevas teorías. Estamos hablando también de un problema legal, de un problema jurídico. Y si yo trabajo y opero con personas que viven y resisten violencia sexual a la sombra del campo jurídico, posiblemente en su búsqueda de justicia, yo podría estar disminuyendo su voz. ¿Por qué? Porque la escucha de una persona que esté tipificada con alguna categoría, en este caso clínica, se escucha distinto desde el campo legal. Por eso la importancia para mí en este momento de poderles hablar que todos aquellos que trabajamos con personas que resisten alguna forma de violencia como el abuso sexual, nos implica integrar nuevas reflexiones o nuevos focos de observación a las experiencias que viven precisamente las personas que les atraviesan estas luchas. Y para ello, la importancia de hacer una revisión desde qué tanto tiempo hemos integrado la mirada de la violencia en nuestras prácticas terapéuticas. ¿Desde cuándo hemos integrado esta mirada acerca de qué es la violencia intrafamiliar, acerca de qué es el abuso sexual y sus efectos en las personas? ¿Desde cuándo se ha volteado a ver desde la academia a estas personas para darles una respuesta? Y precisamente haciendo una revisión, que habrá personas que digan el abuso sexual ha venido y ha estado plagado a lo largo de la historia universal. Lo dice la historia que había violaciones en las guerras, sí, pero desde la academia, ¿desde cuándo se ha reconocido? Bien, y de esto estamos hablando apenas en 1962, cuando Silverman y Terman, por allá a finales de los 1800, hay otro personaje que surgió, pero el cual fue silenciado, bien, pero en 1900 más o menos 62 surge Silverman y Terman con una intención de dejar claro con la tecnología de aquel momento, que eran los rayos X, que niñas y niños que fueron estudiando presentaban distintas calcificaciones que eran solamente producto de golpes reiterados que podían suceder en un entorno íntimo, que en este caso era la familia. Sí se hablaba de niños traumatizados, de niños maltratados, de niños vulnerados, pero eran aquellos que eran producto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede con esas investigaciones, esas primeras aproximaciones de estos personajes? Fueron de alguna manera bastante debatidas y hasta 1990, y escuchaba ahorita al ponente anterior que hace un poco mención acerca de esto, en 1990 distintos autores, entre ellos Felipi, este investigador que es un médico, estudiando a personas adultas que presentaban distintas comorbilidades como eran el diabetes, la fibromialgia, enfermedades relacionadas a sufrimiento musculoesquelético, ¿bien? Y les englobó precisamente estas comorbilidades, experiencias desfavorables en la infancia, ya que todas estas personas traían como común denominador haber vivido abusos sexuales, malos tratos, negligencias por parte de sus cuidadores. ¿Qué más se sumaba a estas personas que en la etapa adulta presentaban estas comorbilidades de enfermedades físicas? También conductas autodestructivas como eran las adicciones y el alcohol.
Para 1998 se suman nuevas investigaciones, en este caso, estas nuevas investigaciones relacionadas a darle continuidad a las experiencias desfavorables en la infancia se llamaron experiencias adversas en la niñez, que ustedes incluso pueden poner este nombre y les van a salir las distintas investigaciones. Van a dar como resultado también el común denominador de sufrimiento de comorbilidades en las personas, que el principal indicador son enfermedades fisiológicas. Entonces, pero trae un alto nivel de sufrimiento relacionado a enfermedades psicológicas. Por lo tanto, todas estas investigaciones desde la academia fueron permeando también al campo jurídico, que desde ahí se fueron desprendiendo nuevas formas de protección a la niñez y que las podemos ver en legislaciones de nuestros países típicas como malos tratos y negligencias. Si ustedes revisan, todas estas son fechas muy recientes, muy recientes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hablar de violencia, hablar incluso de abuso sexual es algo que apenas se va entretejiendo y que lo que nosotros podemos tener como formas de acompañamiento es algo que se ha ido apenas construyendo. Son pocas las escuelas, pocas las instituciones que se abren a estas discusiones, incluso a que se puedan dar este tipo de conferencias o de formación como formación única. Por lo regular, cuando se habla de abuso sexual, se toca como si fuera una temática dentro de muchas temáticas. Sin embargo, estamos hablando de todo un campo que tendría que ser bastante expuesto, estudiado, porque hay distintos fenómenos que se dan en lo que corresponde al abuso sexual. Integrando discursos, o mejor dicho, distintas investigaciones acerca de qué son los efectos que resisten las personas que viven abuso sexual, me encontré con los siguientes resultados, que las personas que están resistiendo en distintos momentos serán personas que tendrán graves consecuencias psiquiátricas, comorbilidades de diversas enfermedades, bien, que van a condicionar la salud de estas personas. Incluso dentro de lo más frecuente nos vamos a encontrar la relación con la ansiedad, con la depresión, con la distimia, el estrés crónico, que también puede estar siendo relacionado con esta experiencia del trauma complejo, trastornos de bipolaridad y por supuesto lo resisten en su vida cotidiana, porque el cuerpo, el sistema nervioso de una persona que desde etapas muy tempranas ha vivido abuso sexual puede tener distintos cambios, más cuando se vive en el silencio y la opacidad de una familia que tiene prácticas de no escucha a la niñez. El abuso sexual también está muy relacionado con las siguientes situaciones que van a condicionar a las personas. Ya les decía, tener 2 veces más probabilidades de depresión, 3 veces más de riesgo de sufrir ansiedad, 5 veces más riesgo de trastornos de personalidad o alteraciones relacionados a sus relaciones sociales, ¿bien? 7 veces más riesgo de trastornos de conducta, dificultades de establecer disciplina o límites. Aquí me encuentro constantemente personas que les cuesta mucho trabajo dejar el tabaco, dejar el alcohol o con hábitos inadecuados en su ingesta alimenticia. ¿Qué más? 6 veces más riesgo de padecer dolor crónico, lo que ya les mencionaba, está bastante relacionado con la fibromialgia o los que corresponde a enfermedades musculoesqueléticas y bastante relación con el consumo de drogas, alcohol y por supuesto también al consumo de desmedido de comida, como ya les mencionaba. Pero bueno, cuando hablamos de abuso sexual, nos podemos encontrar que hay distintas formas subjetivas de pensar desde la psicología a las personas que sobreviven o que enfrentan el abuso sexual. Dentro de estas subjetividades, lamentablemente se da una información donde las personas no se alcanzan a ver. Hace poco me decía, el día lunes, para ser precisa, un consultante de 52 años, me decía, Erika, es que cuando yo veo lo que se dice de una persona que vivió abuso sexual en la niñez, él vivió abuso sexual en la niñez, yo no me veo ahí. Por eso yo no sé reconocer si lo que yo viví fue abuso sexual. Y entonces cuando me narra sus experiencias de la niñez, él piensa que fue consensuado.
porque resulta, Erika, que la persona que me violentó era la única persona que me trataba con amor. Era un vecino que tenía alrededor de 30 años más que yo, pero era el único que me trataba con amor. Después de las palizas que me daba mi papá, después de las palizas que yo recibía. Entonces, ahí tiene una confusión acerca de si lo que vivió fue abuso cuando él participó, cuando él acudía por esas expresiones de afecto. Y entonces, cuando yo veo lo que se dice acerca de las personas, de estos estereotipos, yo no me alcanzo a mirar. Hemos ido poco a poco redescubriendo todas esas experiencias porque no solamente vivió abuso sexual por parte de un vecino, sino por otras personas donde él creía que eran consensuadas. Y entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué representaciones se envían acerca de una persona víctima de abuso sexual? Posiblemente desde nuestro hacer, incluso nosotros también participamos de esas representaciones estereotipadas. ¿Cuáles serán las subjetividades que nos planteamos para el acompañamiento de las personas que vivieron experiencias de haber sido vulneradas sus niñez, sus adolescencias con el abuso sexual? Porque desde la luz de la psicología jurídica y forense, yo podría decirles que mi hacer como psicóloga jurídica y forense es la que más le ha aportado a la psicóloga y a la psicoterapeuta que también me integran en mi identidad. Es más, donde más comprensiones he tenido acerca del abuso sexual es gracias a mi posicionamiento de psicóloga forense y jurídica, porque desde acá me ha llevado a incorporar distintas miradas, entre ellas que la psicoterapia es un camino para el cambio, pero cada psicoterapia tiene una forma de pensar el cambio. Desde la perspectiva de justicia social y derechos humanos, el abuso sexual y el cambio se ve de una forma completamente distinta. El encuentro terapéutico es íntimo y personal con la mirada de que la persona ha hecho distintas experiencias por resistir, por dignificarse. Lamentablemente, desde el discurso clínico puede ser que esas experiencias se traspolen a aquello que se tuviera que modificar, curiosamente. Entonces, ahorita lo voy a explicar un poco más. Reconociendo que la forma como es la persona se está relacionando con el abuso sexual también obedece a los significados inmediatos del contexto donde vive. Por ejemplo, si una chica sale a consumir alcohol, la consecuencia que debería de tener es una cruda, ¿no? Más si se excedió en el alcohol, una buena cruda. Si es que se fue sin permiso, pues que la regañen porque pues se fue sin permiso, pero no tendría que tener como consecuencia que sea abusada o que la asesine. Bien. Y entonces cuando no observamos la experiencia íntima del espacio político donde se está nombrando el por qué se vivió el abuso sexual, o sea, cuando no agrandamos desde qué significados puede acceder la persona para nombrar experiencia, yo culpable de lo que le sucedió. O sea, me violaron porque me excedí en el alcohol. No, me violaron porque hubo una persona que de salir a tomar tendría que ser una cruda. Bien, ¿qué más es importante dentro de integrar miradas de justicia social y de derechos humanos? La intención principal del acompañamiento están como drogas y alcohol cuando ya consume 20 días seguidos. Pero una causa de abuso. Bueno, ahorita vamos a ver esas preguntas. ¿Qué más es importante? Reconocer el jurídico para reposicionar imágenes